Los españoles ahorramos cada vez más. La tasa de ahorro se ha disparado y el dinero acumulado se encuentra ahora en niveles similares a los del confinamiento. En aquel momento se marcó un récord. Estábamos todos encerrados en casa y era difícil hacer grandes dispendios. Pero ahora, varios años después y con una crisis de inflación todavía latente, ¿cómo conseguimos ahorrar los españoles? Soy María Hernández y estás escuchando el podcast de Economía de Actualidad Económica. Las cuentas claras. El INE publicó hace unos días la tasa de ahorro de los hogares españoles, que en el segundo trimestre se situó en el 21,2% de su renta disponible bruta. Se diría que ahorrar es el nuevo deporte nacional. Si se eliminan los efectos estacionales y de calendario, la tasa definitiva queda en el 13,1%. En cualquier caso, el dinero en las huchas de los españoles alcanza ahora niveles similares a los del final del confinamiento, y esto es lo que más llama mi atención. Por eso le he pedido a mi compañera Alejandra Olcese, periodista especializada en macroeconomía del Mundo, que me ayude a explicar qué factores están detrás de esa tasa tan elevada. Efectivamente, los hogares españoles situaron en el segundo trimestre de este año su tasa de ahorro en el 21,2% de su renta bruta disponible. Esto supone que de cada 100 euros que tenían libres para poder gastar, pues decidieron ahorrar 21,2 euros en media, y es una tasa que está por encima de la que se registró en el mismo periodo del año 2023, cuando la tasa de ahorro fue del 19,6%. Supone que este año, entre abril y junio, se han ahorrado 58.000 millones de euros más de lo que se ha gastado en el conjunto de la economía, y esto se debe, aparte de a la propia decisión de ahorrar, se debe a que lo que ingresan los hogares ha crecido más de lo que ha crecido lo que gastan. La renta disponible ha aumentado un 8,7% interanual en este periodo, mientras que el gasto en consumo ha crecido un 6,7%. Hay que tener en cuenta que el segundo trimestre es un periodo de tiempo en el que los españoles suelen ahorrar. Es de abril a junio, se suele percibir la paga extra y se suele hacer un ejercicio de ahorro de cara al gasto que está previsto para el verano. Por lo tanto, resulta interesante también mirar la evolución de la tasa en términos desestacionalizados. Y ahí vemos que, como comentaba, se quedó en el 13,1% y que eso es un punto inferior a la del trimestre anterior, a la del primer trimestre. Aún así, sí que es verdad que la tasa de ahorro en términos desestacionalizados se sigue situando por encima de los niveles que tenía antes de la pandemia. Hay varios factores que pueden explicar este repunte. Tampoco hay datos todavía definitivos para saber a qué se debe del todo, pero sí que tenemos pistas y algunos indicadores que nos van indicando a qué puede deberse. Y esta es mi siguiente pregunta para Alejandra. ¿Por qué ahorramos más? ¿Porque ganamos más? ¿Porque gastamos menos? ¿Un poco por todo? Bueno, te diría que sí, que es una combinación de todos los factores, ¿no? Por un lado, está claro que hay una correlación entre los ingresos y el ahorro, y en España ahora mismo las rentas se están manteniendo porque el empleo continúa creciendo, a pesar de que se está ralentizando el ritmo de creación de nuevos puestos, seguimos creando empleo. Los salarios están ahora subiendo por encima de la inflación, aunque eso no compensa la pérdida de poder adquisitivo que se produjo, por ejemplo, en el año 2022. Ahora mismo sí que están subiendo los salarios por encima de los precios, también suben las pensiones que están blindadas con la inflación, o sea que en general la población mantiene sus niveles de renta o incluso los incrementa. Eso por un lado. Luego, por otro lado, efectivamente ahorramos más porque gastamos menos. Hay que tener en cuenta que ahorro y consumo son las dos caras de una misma moneda y que, según la teoría económica, no pueden aumentar al mismo tiempo. Siempre que aumenta uno lo hace a costa del otro. Por lo tanto, si ahorramos más es porque estamos consumiendo menos. Aquí hay que tener en cuenta que esto no se produce de manera homogénea en todas las familias. Solo son algunas las que están decidiendo o pudiendo ahorrar más en lugar de consumir. Vale, vamos a detenernos un instante en este punto. ¿Quién o quiénes pueden ahorrar en nuestro país? Aquí el Banco de España sí que ha mostrado su preocupación o su inquietud o su sorpresa incluso en su último informe, porque resulta sorprendente que, manteniéndose las rentas, el consumo esté frenándose, que no esté creciendo tanto como se podía esperar. Y aquí ellos han intentado analizar quiénes son las familias que están optando por ahorrar o pudiendo ahorrar, y ven que llama la atención, pero son precisamente las familias de rentas más altas las que están recortando su consumo respecto al histórico, quizá porque en estas
estas familias el peso que tiene el gasto en bienes duraderos o en ocio o en cosas más superfluas es superior. También están por edades, vemos que se está recortando el consumo y aumentando el gasto en las familias de todas las franjas de edad, a excepción de los mayores de 65 años. En este caso, de nuevo, quizá porque estas familias tienen una menor proporción de gastos superfluos de los que pueden prescindir. Y luego también, cuando se atiende a las diferencias por nacionalidad, pues el Banco de España está detectando que las familias que están encabezadas por un extranjero han incrementado su ahorro para aumentar las remesas que envían al extranjero. Es verdad que en el conjunto de la economía ha aumentado mucho el volumen de remesas que se envían, porque hay más extranjeros residiendo en el país, pero es que también ha crecido las remesas per cápita, lo que envía cada inmigrante a sus países de origen. Entonces, todo esto contribuye a que se consuma menos y se ahorre más. Otro factor que ha podido influir es la propia política monetaria. En los últimos meses, años, hemos estado viendo cómo subían los tipos de interés. Por lo tanto, las familias, al entrar en este ciclo de una política monetaria más restrictiva, son conscientes de que, por ejemplo, sus cuotas hipotecarias van a aumentar, que cada vez van a tener que afrontar un pago de una hipoteca más alta mientras suban los tipos, con lo cual eso les puede llevar a ahorrar de cara a afrontar esas deudas en los próximos meses. Y luego un último factor que puede influir en el ahorro es la propia incertidumbre económica. Las familias informadas que sepan que a lo mejor es posible que se produzca una desaceleración económica próximamente, o aquellas que sepan que en el año 2025 entrarán en vigor las reglas fiscales, pues precisamente sabrán que eso va a exigir un ajuste que se puede realizar vía gasto, recortando el gasto público, o vía ingresos, aumentando los impuestos que paga la población. Y quienes sepan eso, pues a lo mejor han hecho un ejercicio de previsión y han decidido ahorrar más para enfrentarse a ese posible escenario futuro. Así que hay una gran combinación de factores que pueden explicar por qué la tasa de ahorro está subiendo. Con las causas en un lado de la balanza, quiero también interpretar algunas de las consecuencias. Me explico. ¿Que ahorremos tanto es buen síntoma de la salud de nuestra economía? ¿Es positivo el ahorro en estos niveles? Bueno, diría que a esta pregunta no se puede contestar con un sí o con un no, ¿no? Yo creo que depende. Por un lado, tener unas tasas de ahorro sólidas es positivo en cuanto a que el país se prepara, y las familias en este caso se preparan para una posible coyuntura económica desfavorable, si vienen mal dadas o si se produce una crisis. Contar con un colchón de ahorro siempre es positivo para capear lo que venga, pero por otro lado, como el ahorro crece a costa del consumo, si el consumo se resiente en exceso, pues eso podría tener un impacto en el Producto Interior Bruto, porque el consumo de las familias es un componente fundamental del PIB, ¿no? Así que a corto y medio plazo, si el consumo se va frenando, pues eso podría a su vez lastrar el crecimiento económico. Aquí lo que hay que ver es a futuro cómo se sigue comportando esa tasa de ahorro, cómo se comporta el consumo de las familias y si eso acaba por afectar al crecimiento o no. Bien, es cierto que hasta la fecha el Producto Interior Bruto ha seguido creciendo y de hecho lo que hemos visto ha sido que organismos tanto nacionales como internacionales están revisando al alza sus previsiones de crecimiento. Así que por ahora no parece que haya un escenario del que tengamos que preocuparnos en exceso. Con el contexto económico ya sobre la mesa, ahora quiero poner el foco en lo micro, es decir, en esos comportamientos diarios que nos ayudan a ahorrar. Y para eso he recurrido a Manuel Zavala, que es cofundador de Chollómetro. Chollómetro es una plataforma especializada en ofertas y en descuentos, en chollos, como su propio nombre indica. Por cierto, empecemos por aquí. ¿Qué se considera un chollo y cómo podemos reconocerlo? Pues para nosotros un chollo suele ser una oferta limitada en el tiempo de un producto o servicio con una disminución de precio respecto a su precio habitual significativa. Es decir, cuando algo vale en todas las tiendas, me lo invento, 500 euros y durante estos próximos 2 días ha bajado a 400 o 350, depende del producto, evidentemente. Hay productos más golosos y productos menos golosos que suelen tener más o menos descuento. No es lo mismo que baje un iPhone o una Play, que suelen tener precios fijos, a otros productos cuyos precios fluctúan más en el tiempo. Ahí depende un poco el porcentaje, pero cuando se producen esas bajadas suele ser cuando consideramos algo un chollo, y cuanto más bajada, pues más chollo. Manuel y su equipo monitorizan periódicamente cómo nos comportamos los españoles a la hora de consumir y de ahorrar.
Según su último estudio, solo 3 de cada 10 ciudadanos consigue ahorrar todos los meses y el 50% más o menos puede hacerlo de manera intermitente, es decir, algunos meses sí y otros no. Con la subida de precios en los últimos años, ¿cómo conseguimos ahorrar? ¿A qué renunciamos o cómo hacemos para reducir la factura en nuestro día a día? Evidentemente, con la subida de precios debido a la inflación y unos salarios que no han acompañado, las técnicas de ahorro se siguen utilizando muchísimo. La técnica más usada según nuestro estudio es comparar precios antes de comprar, es decir, tenemos que comprar algo, necesitamos una lavadora, por ejemplo, y nos vamos a hacer un mini estudio de mercado, ¿no? De cuánto valen las lavadoras, qué características lleva una, lleva otra, qué marcas son más caras, más baratas, y según eso pues elegimos lo que nos podamos permitir por un lado y lo que necesitemos por otro, y vemos qué podemos comprar con eso, que lo que nos lleva a una de las técnicas, digamos, más usadas después de esta, que es comprar la marca más barata posible o marca blanca, digamos, o marcas menos reconocidas que aunque puedan tener las mismas características, pero suelen ser más económicas. Y finalmente, pues el uso de plataformas como la nuestra, que facilita mucho encontrar las mejores ofertas sin tener que estar haciendo estos mini estudios de mercado, digamos, o que te ayudan a ahorrar en el día a día, pues ofreciéndote los mejores descuentos. Hasta aquí este episodio. Ya sabes que puedes seguir cada día toda la actualidad sobre información general y sobre economía en El Mundo, Actualidad Económica y nuestras redes sociales. Reda Slafty se ha encargado del montaje y nosotros volvemos el lunes. Gracias por escucharnos. Las cuentas claras.